Buenos días, amigos. Bueno, voy a hacer este video para comentar algo sobre Rumbo Libertad, Brasil y Estados Unidos. Sobre, bueno, la nueva realidad política que estamos viviendo los venezolanos. Sucede que, vamos a ver dónde se ve bien esto, pero es que no me gusta. Ok, sucede que, como ustedes vieron, efectivamente ya lo podemos decir y aclarar, los únicos invitados oficialmente por Venezuela a la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro fue, como ustedes vieron, por Venezuela, Rumbo Libertad. Eso es muy significativo, porque Rumbo Libertad es un movimiento político de lo que es la verdadera oposición al socialismo, y llamó la atención, aunque ya se sabía, que el mensaje del presidente Jair Bolsonaro fue un claro desafío a la izquierda latinoamericana. Es decir, un claro desafío de decirles que, señores, se acabó el daño que ustedes le hicieron. Casualmente ayer se cumplieron 60 años de la nefasta Revolución Cubana. Ayer casualmente hoy o ayer se está cumpliendo 43 años, creo, de la nacionalización del petróleo en Venezuela. Eso, lo terrible que significó eso para Venezuela, aunque mucha gente todavía no lo entienda, lamentablemente. Pero entonces, volviendo al tema de Jair Bolsonaro, fue un discurso muy interesante, muy importante, extraordinariamente sincero, un discurso políticamente incorrecto quizás para muchos, pero un discurso donde el presidente Jair Bolsonaro está cumpliendo su palabra de lo que él ofreció como candidato a la presidencia, que es acabar con el socialismo en Brasil y el marxismo cultural, que es precisamente lo que ha hecho los asesinos de Fidel Castro con la ayuda de los narcotraficantes venezolanos y los socialistas venezolanos de hace muchos años. Esos que nos gobiernan hoy, esos de la MUD, esos de Soy Venezuela, del Frente Amplio, que desde los años 60, 70 y 80 adoctrinaron a la generación boba y estúpida a la cual yo pertenezco, de los años de la generación esta que votó por Chávez. Yo no, por supuesto, pero no maté a Chávez, yo siempre lo digo, que el que se la tira de que siempre estuvo claro, pero no tuvo el valor de matar a Chávez, sencillamente también es tan culpable como los padres míos y mi generación de haber destruido el país, un país que teníamos que entregárselo a estos muchachos jóvenes que nacieron después de 1980 y que, bueno, lamentablemente no se lo pudimos entregar. Bueno, lo cierto es que Jair Bolsonaro le hizo prácticamente, no una amenaza, sino una advertencia. Señores de la izquierda brasileña y de la izquierda latinoamericana, tengan en cuenta que vamos a acabar con su legado, ese desastroso legado de hambre, miseria y narcotráfico, y que nosotros vamos a hacer, ellos, Brasil, van a liderar ese esfuerzo. Ustedes vieron que el presidente Donald Trump inmediatamente felicitó al presidente Jair Bolsonaro y de alguna manera dijo que están aliados en esa lucha contra la izquierda, contra el marxismo cultural. Y si a eso le agregamos que los únicos invitados al país más peligroso de Latinoamérica en este momento, que es Venezuela, y no solamente por los narcotraficantes Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sino también por los traidores, traicioneros de ambición de poder como Soy Venezuela, Frente Amplio y la MUD. Les voy a decir, por ejemplo, en el caso de Soy Venezuela, específicamente de María Corina Machado, Antonio Ledesma, que sus yernos son delincuentes. Ustedes saben que Andrés Izarra es yerno de Antonio Ledesma, él es un delincuente que era parte del gobierno narcotraficante de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Bueno, ese delincuente sigue financiando a Antonio Ledesma, o por lo menos sigue ahí en esa coalición. María Corina Machado, como todos ustedes saben, envió sendas cartas hace tiempo
a los gobiernos de Rusia y de China, que son aliados de los narcotraficantes venezolanos. Eso también ustedes lo deben saber. María Corina Machado envió sendas cartas a esos países. En ningún momento se solidarizó con Rumbo Libertad. Más bien, entre el Frente Amplio, la MUD y Soy Venezuela, orquestaron una campaña de desprestigio y una campaña sucia contra Rumbo Libertad. Y sin embargo, estos muchachos, con una excelente acción política, de ciencia política, no politiquería como la hace Soy Venezuela, la MUD y el Frente Amplio, sino ciencia política y con arte de la diplomacia, fíjense lo que lograron. Ser los únicos invitados por parte del gobierno de Brasil, el gobierno entrante de Brasil del presidente Jair Bolsonaro, los únicos invitados como oposición venezolana. Quizá no fueron invitados oficialmente como gobierno porque no lo son. Y Rumbo Libertad jamás ha dicho que es gobierno. Rumbo Libertad ha propuesto un gobierno, un proyecto de transición que se llama Renacer, en el cual, nos guste o no, a mí no me gusta, pero lamentablemente así funciona la diplomacia. En este momento, Rumbo Libertad tendría que, es mi opinión, tendría que comenzar a partir de ahora a negociar con estos factores traidores, no negociar, a exigirles que, ok, la transición tiene que ser algo de todos los venezolanos. Lamentablemente, en la transición tienen que estar los traidores de la MUD, los traidores de Soy Venezuela y los traidores del Frente Amplio. Digo estar no gobernando, no mandando, no decidiendo, no. Estar allí porque son venezolanos, lamentablemente venezolanos, con el caso de Soy Venezuela y específicamente de María Corina Machado, proponiendo que el petróleo siga siendo de los amos del Valle y del Estado para que ese petróleo siga financiando a los empresarios que siempre han sido proveedores de PDVSA y que son los únicos que han obtenido beneficios de la industria. Lamentablemente también la MUD, Soy Venezuela, el Frente Amplio, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Enrique Capriles quieren que siga existiendo el Banco Central para seguir robando y estafando a los venezolanos a través de lo que es la creación de dinero inorgánico de los banqueros privados, que son los que financian a estos tres grupos, y del Estado, los politiqueros que siempre han estafado a los venezolanos con un banco central que genera dinero inorgánico. Bueno, lamentablemente esas propuestas las van a seguir haciendo, como ustedes escucharon hoy o vieron hoy en un Twitter de este muchacho Goicoechea, que se dice liberal y que es una gran mentira, donde las propuestas es sencillamente retornar a la Cuarta República, con préstamos al Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central para seguir financiando a los politiqueros y a los banqueros privados, con PDVSA en manos del Estado para seguir robando y estafando a los venezolanos, no entregándole las acciones a los venezolanos como tenía que hacer desde el año 76 cuando se nacionalizó. Pero bueno, volviendo al tema, lamentablemente esos traidores, esas personas que quieren seguir gobernando el país, van a estar allí, porque entiendan algo, Brasil y Estados Unidos, nos guste o no, a mí me gusta y me encanta, pero hay muchos venezolanos que pues, el patriotismo y el nacionalismo, pero claro, están bien alimentaditos en Europa o en Miami, y no se preocupan por los venezolanos que están pasando hambre y miseria en Venezuela, les preocupa mucho. Y tú sabes, bueno, ustedes vieron a María Corina Machado cómo mandó una carta o un Twitter solidarizándose con las Fuerzas Armadas, esa Fuerza Armada asesina que mataron a Óscar Pérez, esa que mataron a los estudiantes, que han perseguido tanto a Rumbo Libertad como a tantos venezolanos que estamos en el exilio y no podemos regresar al país porque obviamente nos van a meter presos. Bueno, a esas Fuerzas Armadas, a esos narcotraficantes, Soy Venezuela a través de María Corina Machado les envió una carta de felicitación. Fíjense que María Corina Machado y Soy Venezuela jamás se solidarizó con Jair Bolsonaro, ni siquiera en su campaña, ni siquiera cuando eran desconocidos. Más bien los llamaron secta, extrema derecha. Bueno, ustedes saben que Enrique Capriles Radosky apoyó siempre a Lula da Silva, ese delincuente que está preso allá en Brasil por corrupto, por la corrupción, por Odebrecht, y el caso Lavajato, creo que se llama, que es otro caso de corrupción de allá. Igual que Capriles Radosky en algún momento irá preso por ser corrupto y ladrón con Odebrecht y socio de Nicolás Maduro en esa estafa, ¿no? Lo cierto es que viene un proceso de transición y allí va a estar Estados Unidos y va a estar Brasil, nos guste o no.
Porque la única manera de nosotros librarnos de la narcotiranía de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, por resumirlo en esos dos, y de Padrino López, el narcotraficante Padrino López, es sencillamente con una fuerza más poderosa. En este caso Brasil, que es la sexta potencia económica del mundo y por lo menos la segunda más poderosa de Latinoamérica. Entonces Brasil y Estados Unidos, nos guste o no, van a tomar decisiones con respecto a Venezuela. No solo porque quieran ayudarnos, que también está en esa línea, sino porque ellos tienen que proteger sus intereses. Y fíjense por qué yo les digo esto. Hace días Donald Trump, a pesar de que lo hizo fue refiriéndose a Europa, dijo: Estados Unidos ya no intervendrá en países militarmente a cambio de nada. Y los que somos liberales o capitalistas, lo que creemos, sabemos que no hay almuerzo gratis. Ningún país puede estar haciendo sacrificios por otro y el otro país sencillamente lavándose las manos y esperando que se haga lo que ellos dicen. No puede ser. Porque si los venezolanos estamos pensando que Estados Unidos, Brasil, van a hacer lo que nosotros solamente se nos ocurra, y suponiendo que se le ocurra a María Corina, imagínense lo que acabo de decir, o a Enrique Capriles por la MUD, o a los socialistas de Ochoa Antís por el Frente Amplio, mira, es terrible, es volver a la tragedia que nos trajo ese socialismo de hace 60 años, que lo empezó Fidel Castro en Cuba y que se infiltró en Venezuela, como ustedes saben, con todos estos traidores, corruptos, narcotraficantes que nos gobiernan, y los socialistas de la MUD, Soy Venezuela, y el Frente Amplio, que en los años 60 adoctrinaron a la generación boba, a la cual yo pertenezco, y a la que pertenecieron mis padres, a esa generación estúpida que destruyó el país y que hizo que los muchachos de Rumbo Libertad, de esa edad, y de tantos jóvenes venezolanos que nacieron después de 1980, no pudieran heredar el país. Bueno, lo cierto es que, fíjense, el presidente Jair Bolsonaro se reunió antes de la toma de posición con Israel. ¿Qué temas trataron? El tema de Irán y el tema de Venezuela. También Mike Pompeo, antes de ir a la toma de posesión de Brasil, se reunió con Israel también para tratar el tema de Siria y el tema de Irán. Ellos deben tener un plan. ¿Cuál? Uno no lo sabe, pero deben tener un plan. Porque ustedes saben que Irán y Siria son aliados de Venezuela. Sobre todo Irán, con el narcotraficante Tarek El Aissami, que tiene metidas las manos en este grupo, el Hezbollah, y cuidadito también si en Al Qaeda y en el ISIS, porque ese es un delincuente asesino que ha matado señoras, madres de los perseguidos políticos. Entonces, obviamente que estos socialistas narcotraficantes deben estar muy preocupados, pero también están preocupados los socialistas tradicionales de Soy Venezuela, del Frente Amplio y de la MUD. Fíjense que ayer Vente Venezuela, en nombre de María Corina Machado, envió una carta de solidaridad al presidente Jair Bolsonaro, pero de una manera mezquina no menciona un agradecimiento por haber recibido a Rumbo Libertad. Que Rumbo Libertad, yo insisto mucho en decirles que cuando ganó Jair Bolsonaro, Rumbo Libertad le hizo un llamado a todos los venezolanos, incluyendo a estos traidores, para que reflexionaran y enviaran sus propuestas para hacer un solo paquete en el proyecto Renacer. Y eso fue el video que ellos hicieron al día siguiente de haber ganado Jair Bolsonaro. Eso fue un llamado, mira, de humildad. Porque a pesar de que Rumbo Libertad es libertario, capitalista y está claro lo que debe ser Venezuela, sin embargo ellos entendieron que la propuesta Renacer es de transición. Porque lamentablemente ahí hay muchos técnicos como Ricardo Hausmann, García Bán, que pretenden que Venezuela siga insistiendo el Banco Central y endeudarse con el Fondo Monetario Internacional para recuperar al país a través de las empresas de venezolanas como Polar, como Sindoni, como Alfonso Rivas, esas que financian a CEDICE. Entonces tú sabes, con el dinero que nos va a prestar el Fondo Monetario Internacional, hacer y producir alimentos para que se consuma venezolano. Claro, enriqueciendo a esos amos del Valle, que son casualmente los que firmaron el convenio, son 35 empresas, con Nicolás Maduro del convenio de precios, recuérdese, hace 2 meses. Son cosas que no hay que olvidarse. Porque esos mismos que quieren hacer un convenio con el Fondo Monetario y que son asesorados por García Bán y por Ricardo Hausmann, son los mismos que firmaron un convenio con Tarek El Aissami y con Nicolás Maduro hace como 3 meses, 2 meses, búsquenlo para que ustedes vean. Firmaron un convenio de mantener los precios, de cumplir con la ley de precios justos, ¿a cambio de qué? De dólares preferenciales. Ahora quieren torcer la cosa, como saben que Maduro va para afuera y viene una transición, bueno, ellos se quieren imponer, pues. Lamentablemente,
esos individuos van a estar en la transición. Yo estoy segurito. Y no es porque a mí alguien me haya dicho algo, nada. Es que es así. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos son venezolanos. Y tienen derecho de estar en la transición, ojo, pero no de endeudarnos con el Fondo Monetario, no de seguir con el Banco Central y no conseguir con que el Estado mantenga las empresas PDVSA y todo esto. No, señor. Porque eso sería violar los principios de libertad de elegir, de propiedad privada y de derecho a la vida, que son los principios consagrados en la Constitución de 1811 y que son principios universales perpetuos en Venezuela. Es decir, si hacen una reforma constitucional o lo que venga, no puede violar esos principios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por lo menos yo personalmente, si yo veo que estos señores no se acogen a esos principios y siguen insistiendo en un Banco Central y siguen insistiendo en que PDVSA y todas las empresas del Estado o lo que quedó de ello tiene que seguir manejando por el gobierno porque son empresas estratégicas. Bueno, aquí tienen un gran enemigo que ya tiene más de 50 años y que no le importaría morir esta vez en contra de los narcotraficantes y en contra de los estafadores de Soy Venezuela, de la MUD y del Frente Amplio. Y así como yo, hay muchos venezolanos que estamos dispuestos a eso porque no nos van a seguir estafando. Señores García Báez, señora María Corina, señor Ricardo Hausmann, no nos van a seguir estafando. Si hay algunos imbéciles que creen en ustedes, esos son un grupito de imbéciles, pero hay unos que no lo somos. Seremos imbéciles para otra cosa, por haber pertenecido a esta generación boba, que fue la que destruyó a Venezuela, pero no somos imbéciles de que nos vamos a calar, que ustedes pretendan participar en esta transición para imponer lo que dice el muchachito Goicoechea, al que le deben haber dado un montón de plata, de que el Estado siga manejando PDVSA, siga existiendo el Banco Central. No, señor, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque nos vamos a imponer en cuanto a los derechos de vida, propiedad, libertad de elegir, valernos por nosotros mismos y respetar los derechos de los otros. Y ninguno de ustedes, así lo hayan hecho durante 200 años, lo van a seguir haciendo. Tengan en cuenta esto, ciudadanos venezolanos y los que vean este video. Todo lo que hace el Estado Central, bueno, eso no la que me impongan el Estado que quieren imponer María Corina, Diosdado Cabello, Maduro. Bueno, vamos a... Bueno, no sé, hay como ataques ahí a la red. Bueno, lo cierto es que el derecho a la libertad de elegir es elegir tu moneda, la moneda que te dé la gana, así sean criptomonedas. Así García Báez diga que eso es una estafa, ese no es problema de él si uno las quiere usar. ¿Me entiendes? Porque si uno usa las criptomonedas, ese es problema de cada quien. Si yo quiero usar... Ok, volvió la señal. Lo que es la libertad de uso monetario, eso es vital para que el país pueda salir adelante. Y el derecho a la propiedad privada, olvídense de ese articulito de la Constitución de 1999 socialista y la del 61 y casi todas las constituciones donde el Estado se reserva la propiedad de los subsuelos o el Estado podrá expropiar por utilidad pública. No, señor, eso no va a pasar más. La propiedad privada es inviolable. El que tiene algo que se lo ganó con su sudor, con su esfuerzo, ni siquiera el Estado puede quitárselo. Esos son derechos inalienables que están perpetuamente consagrados en la primera Constitución de Venezuela, que fue la Constitución de 1811, que ya cumplió 207 años el 21 de diciembre del año pasado, 207 años, y que decía que los derechos de propiedad, vida y libertad eran perpetuos y que el Estado era para garantizar esos derechos. Eso va a seguir siendo así. Así García Báez, así María Corina, así el señor Ricardo Hausmann, con todos sus títulos, quieran imponer esas deudas con el Fondo Monetario. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque no lo vamos a permitir. Entonces, fíjense, vean todo el panorama que está pasando. Somos venezolanos. Hay traidores venezolanos como la Soy Venezuela, la MUD y el Frente Amplio, que lamentablemente tendrán que estar sentados. ¿Pero para qué? Para acatar lo que diga la Constitución de 1811 o la que se proponga, pero sobre todo esos derechos de vida, propiedad y libertad. Y eso es más o menos lo que está, más o menos digo, porque yo no les voy a hablar del Proyecto Renacer, léanlo, www.rumbolibertad.org. El Proyecto Renacer tiene que ser el proyecto de transición para que dentro de 3 años los traicioneros y tramposos de Soy Venezuela, la MUD y el Frente Amplio hagan su propuesta de seguir con el Banco Central, de que PDVSA siga siendo las empresas del Estado sigan siendo de
del Estado para seguir estafando a los venezolanos. Bueno, ya habrán estúpidos que votarán por esos grupos, por 20 Venezuela, de María Corina Machado, por Primero Justicia, de Enrique Capriles, por el ladrón de este Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo, en fin. Pero, por ejemplo, el Movimiento Libertad Venezuela tiene una propuesta que son, ustedes la saben, desnacionalización del dinero, que es libre uso monetario, desnacionalización de las empresas del Estado, que todas las empresas del Estado le den su portafolio de acciones a cada venezolano nacido en Venezuela mayor de 18 años. Y en el caso de la desnacionalización de los impuestos, es algo que después yo voy a explicar porque mucha gente no lo ha entendido, pero es sencillamente que el Estado empiece a cobrar un solo impuesto, que lo manejen los ciudadanos desde el municipio y desde el municipio se sustenta al Estado central, que ya se verá cómo va a ser, si va a ser parlamentario, un primer ministro parlamentario o presidencia. Esa es la propuesta que tiene el Movimiento Libertad Venezuela. Es más, estamos diseñando un esquema de financiamiento donde el venezolano no va a poner ni un solo centavo porque no queremos caer en la lengua sucia de Soy Venezuela, de la MUD, que hicieron, y del Frente Amplio, que hicieron una campaña sucia contra Rumbo Libertad. Esos muchachos que están entregando su vida por Venezuela. Bueno, nosotros estamos diseñando para dentro de 3 años, cuando ya pase la transición, un proyecto en el cual vamos a financiar nuestro movimiento sin pedirle un centavo a los venezolanos. ¿Cómo? A través de la JICO. La JICO es oferta inicial de Coin, a pesar de que el keynesiano socialista de García Bán diga que las criptomonedas son una estafa, pero no dice que los bancos centrales son un robo, que los bancos centrales con el encaje legal le roban la productividad del trabajo a los venezolanos. Bueno, nosotros tenemos otro esquema de financiamiento, lo estamos trabajando en eso. No crean que nos hemos quedado dormidos, no, es un proceso largo, porque no queremos caer en la lengua de esto. Es más, desde ya le decimos, el Movimiento Libertad Venezuela se va a financiar a través de criptomonedas, pero sin pedirle un solo centavo a ningún venezolano. Graben este video. Ningún venezolano tiene que financiar al Movimiento Libertad Venezuela. Eso va a ser a través de una oferta pública de criptomonedas, pero eso más adelante, dentro de 3 años, es que lo vamos a proponer, porque es un proyecto que es a largo plazo, de programación, es un proyecto de tecnología, pero bueno, es algo que ya yo no voy a hablar más porque la gente no me ha entendido, no me ha explicado bien y bueno, la gente se lo pierde, pues, pero lo quiero aclarar, o sea, hablando mucho de todo lo que está pasando, porque algo importante también, este momento de responsabilidad de todos los venezolanos. Es decir, no es solamente Rumbo Libertad el que tiene que liderar a Venezuela. Ya ellos hicieron mucho. Ciencia política y arte diplomático. Ahora nos toca a nosotros decidir qué vamos a apoyar. Yo por lo menos voy 100% apoyando el proyecto Renacer 2.0. El Movimiento Libertad Venezuela, la mayoría, y por no decirlos todos, porque no puedo hablar por todos ellos, pero estoy seguro que es así, apoyan 100% el proyecto Renacer porque es de transición, entiéndanse. Rumbo Libertad ha sido tan honesto, a diferencia del Soy Venezuela, el Frente Amplio y la MUD, que quieren hacer un proyecto de país para siempre y mantener la Constitución del 99, esa Constitución corrupta, socialista y narcotraficante. Ellos la quieren mantener. Rumbo Libertad está proponiendo un proyecto de transición que durará como 3 años, digo yo, es lo que yo estimo, y luego cada quien hace su propuesta. Los traidores hacen sus propuestas delincuenciales. El Movimiento Libertad Venezuela, la desnacionalización de impuestos, dinero y de las empresas del Estado. Rumbo Libertad tendrá su propuesta y cada movimiento tendrá su propuesta y es allí donde vendrán los cambios profundos. Siempre, cada uno, hasta las propuestas delincuenciales del Frente Amplio, Soy Venezuela y de la MUD, tienen que respetar la propiedad privada. Y propiedad privada incluye el subsuelo y PDVSA y todas las empresas del Estado, incluyendo Venezolana de Televisión y todas esas cosas del Estado, tienen que ser de nosotros en acciones, incluyendo la libertad de elegir la moneda, incluyendo que nosotros paguemos los impuestos directamente a los municipios y un solo impuesto. Esa es la única salida, porque esos son derechos naturales, no es lo que le dé la gana a los banqueros corruptos de Miami, como Gustavo Gómez López, que está financiando a estos 3 grupos y quiere regresar a Venezuela para hacer los mismos guisos del Banco Latino, o por ejemplo en el caso de las empresas del Estado que han recibido más de 8.000 millones de dólares, no lo dije yo, busquen las declaraciones de Lorenzo Mendoza, hace 3 años que había recibido 6.000 millones de dólares, él mismo lo dijo, dólares preferenciales, y que la gente, ay sí, porque produce alimentos, no, es una estafa, así de sencillo, eso es una estafa.
Lo que dice el Estado no quiere decir que es ley. No, señor, la ley tiene que partir del derecho natural a la vida, la propiedad y la libertad. Entonces, fíjense, para terminar este video, tengan en cuenta que Estados Unidos y Brasil van a decidir cosas soberanas sobre Venezuela. ¿O es que nosotros nos las vamos a tirar de que podemos sacar nosotros solitos a los narcotraficantes de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello? No, señores, no lo vamos a poder sacar. Lo vamos a poder sacar es con un ejército más poderoso. Y el ejército más poderoso de Latinoamérica es el de Brasil. Y el más poderoso del mundo es de Estados Unidos. Y casualmente los dos ejércitos son de este continente. Y casualmente, por gracias a Dios, ambos presidentes son amigos y están aliados para combatir a los narcotraficantes de Venezuela, a los terroristas de Tarek el-Aissami en Venezuela y a la delincuencia organizada que está en Venezuela. Y para eso hay que darle un golpe de Estado, tumbarlos, caerles a plomo, si es posible, a los delincuentes que dirige Padrino López en el ejército venezolano. Entonces vienen cosas muy interesantes para Venezuela, pero requiere de mucha madurez. Ojalá que la juventud venezolana sea la que lidere esto, porque la generación boba a la que yo pertenezco, esa que nació antes de 1980, y la generación estúpida a la que yo soy descendiente, que fue la generación estúpida de socialistas de los años 60, esa de la mayoría de nuestros padres, lamentablemente no debería estar metiéndose en estos asuntos. Incluso yo le digo a la señora María Corina Machado, como viegenial, ella también es una viegenial, una mujer ya madura, de más de 50 años, igual que yo, dele paso a los jóvenes. Dele paso a los jóvenes que están en su movimiento Vente Venezuela. Porque esos jóvenes, las bases, ya han entendido que la libertad no es eso que usted le dijo, ni lo que le dijo Eleazar Betancur. Esa mentira de que la libertad hay que tratarla en secreto. No. La libertad es lo que está en el proyecto Renacer. Y la libertad está en que luego de la transición, que va a durar como 3 años, porque eso no es de la noche a la mañana, no es que Estados Unidos va a invadir y Brasil a Venezuela, no, eso no es así. Hay que tener paciencia, pues llevamos 20 años en esta perdedera de tiempo con estos socialistas de la MUD, Soy Venezuela y el Frente Amplio. Entonces, lo que le quiero decir a estos señores, a Leopoldo López, que es del Frente Amplio y de la MUD, a María Corina Machado y Antonio Ledesma, que son de Soy Venezuela, denle paso a la juventud, a esos que sí entienden lo que es liberalismo, lo que es capitalismo y lo que es libertad, porque ahí hay jóvenes valiosos. En cambio, ustedes le están truncando el futuro político a esos jóvenes. Ya ustedes vivieron, ya ustedes tuvieron la oportunidad, 20 y pico de años tratando de sacar a Maduro y no lo hicieron, y al chavismo, al socialismo, ustedes lo construyeron. Vamos a darle paso a esa juventud, vamos a darle paso. Y si ustedes quieren participar, por favor, pónganse a entender lo que es la libertad y a respetar la libertad de los venezolanos. Dejen de estar usando a García Bán y a Ricardo Hausmann para que nos quieran endeudar, para seguir enriqueciendo a los banqueros y a los empresarios venezolanos que los financian a ustedes. Y déjense de hacer campaña sucia en contra de Rumbo Libertad y de cualquier movimiento político. Por eso es que nosotros en el Movimiento Libertad Venezuela estamos cuidándonos de ella y haciendo un proyecto para que ningún venezolano meta un solo centavo. Porque no queremos caer en la lengua de los socialistas y los mercantilistas. Y porque queremos enseñarlo de que hay unas alternativas tecnológicas con las cuales todo movimiento político se puede financiar sin recurrir a lo que ha recurrido Soy Venezuela, la MUD y el Frente Amplio, que es a la corrupción y a los banqueros y amiguismo de mercantilistas, como ustedes saben, pues. Digo, o sea, Gustavo Gómez López, todos saben que es un delincuente que robó en el Banco Latino, o lo van a negar. Yo trabajé ahí y lo vi como ese delincuente se llevaba maletas de bolívares que después cambió en dólares y ahora vive en Miami y en España. Ese es un delincuente. Y ese delincuente banquero financia a estos 3 grupos. Eso es así. Eso es así. Y a mí no me da miedo decirlo, como les digo, yo tengo 50 años, ya viví. Si a mí me llegan a matar, ya yo viví feliz, sabroso y cada día lo disfruto más. No paso hambre, llevo bastante sol cuando salgo de paseo por allí, así que no me da miedo decirlo. Gustavo Gómez López es un delincuente, Soy Venezuela, la MUD y el Frente Amplio se han financiado de esos delincuentes y de paso quieren seguir chupándole en la productividad del trabajo y la propiedad que les pertenece a los venezolanos. Entonces, señores venezolanos, es momento de asumir nuestra responsabilidad y no dejar solo a Rumbo Libertad. Rumbo Libertad tiene que estar ahí, en esa coalición o en esa transición. Tiene que estar Rumbo Libertad, porque es el único que presentó un proyecto abiertamente capitalista, liberal, de respeto a la propiedad, a la vida
y a la libertad de elegir de los venezolanos. Vean el que acaba de leer Goicoechea. Ese le viola todos los derechos. Toditos. Léanlo, búsquenlo en el Twitter. Y busquen en internet las propuestas de Soy Venezuela, las propuestas de la MUD y del Frente Amplio. Lo mismo de la Cuarta República. Corrupción y más corrupción. El Estado para seguir enriqueciendo a los que 200 años nos han estafado. Esos amos del Valle que nos han estafado durante 200 años. Entonces, yo les pido, aquí cada quien hace lo que le dé la gana, por supuesto, pero el que tenga una mejor opción a la que ha propuesto Rumbo Libertad, que hable de una vez. Es el momento. Porque eso de hablar sin hacer propuestas, mira, eso no tiene sentido. Nosotros en el Movimiento Libertad Venezuela, que tenemos unas propuestas de hace tiempo, apenas vimos la acción excelente ciencia política de Rumbo Libertad y su arte de la diplomacia, nos hicimos a un lado. Es más, desmontamos la página web. Con eso les decimos todo. Que después de la transición la vamos a volver a montar y todo lo demás. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque es momento de pensar en Venezuela. Es momento de pensar en Venezuela. No hacer como hizo María Corina Machado, que le manda una carta a Jair Bolsonaro, cuando ella siempre dijo, yo no me meto en lo de Brasil, felicitándolo y todo lo demás, y de mezquindad fue incapaz de nombrar y agradecerle por haber invitado a Rumbo Libertad. Claro, como no le invitaron a ella. Y yo me imagino la presión que ella debe haber metido para que le invitaran. Y los chantajes que debe haber hecho a estos muchachos para que ellos le abrieran paso. Y esas son cosas que yo especulo, porque es muy fácil verlas. Cuando ella mandó la carta a China y a Rusia, era en el momento en que abiertamente el diputado Eduardo Bolsonaro estaba apoyando a Rumbo Libertad. Entonces era una potencia. La potencia Brasil contra dos potencias más poderosas. Pero María Corina se le olvidó que esas dos potencias de China y Rusia son socias de los narcotraficantes venezolanos. Y a María Corina se le olvidó cuando felicitó a las Fuerzas Armadas por la incursión de una nave que era por allá, yo no sé de dónde era esa nave, pero me parece que era de Brasil. No sé si era de Brasil o de Colombia. Era una nave que no era venezolana, un barco. No, ella felicitó a los que mataron a Oscar Pérez. Se dan cuenta las incongruencias, pero lamentablemente, con todas esas incongruencias, esa señora es nuestra incongruente, esa señora es nuestra paisana, esa señora socialista es nuestra paisana que tenemos que calárnosla hasta que te pase la transición y después los venezolanos decidan si seguimos siendo estúpidos votando por ese tipo de personajes o votamos por el futuro, por movimientos como el de Rumbo Libertad, por ejemplo, que sí tienen un proyecto de país. Y no hablo solo del de renacer, como les digo, renacer, y lo insisto, es de transición, señores, es de transición. Entonces, bueno, para finalizar, recuerden esto. Mike Pompeo se reunió con Jair Bolsonaro en la plena toma de posesión para hablar de Venezuela y del terrorismo que hay en Brasil y que hay en Venezuela, creado por Lula y por Chávez y Tarek el-Aissami. Se reunió con Israel para hablar de Siria, de Irán, que son socios de los narcotraficantes venezolanos. Pero Jair Bolsonaro también se reunió con Israel para tratar los mismos temas. Y Donald Trump también se reunió, dijo que si Estados Unidos va a intervenir en algún país, lo dijo por Europa, pero también eso coge cola a Venezuela, no va a ser de gratis. ¿Me entiendes? Y Brasil, que tiene muchos intereses de que Venezuela no se destruya, además que es abiertamente aliado de Rumbo Libertad, también está preocupado por el tema. Unan todos esos elementos y se darán cuenta que en Venezuela vienen cambios. Eso no es de la noche a la mañana. Yo estimo que 3 años ya nosotros salimos de este desastre, iremos a una democracia republicana. ¿Qué significa republicana? Descentralización, municipios autónomos donde las elecciones se hagan en los municipios y de paso donde se respete el derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Eso es una república, así en resumen. Y entonces, una vez que lleguemos a ese punto, cada quien hace su propuesta. Yo espero que los venezolanos maduremos, hayan madurado y no vayan a votar por estos bichos del Frente Amplio, Soy Venezuela y de la MUD y escojan a movimientos como Rumbo Libertad, por ejemplo, que estoy seguro que si hicieron un hermoso proyecto Renacer para la transición, estoy seguro que van a tener un hermoso proyecto en el futuro para Venezuela y que a lo mejor se puede complementar con todos los movimientos liberales y libertarios que hay en Venezuela, que somos ya muchos y que hemos ido creciendo y que probablemente tengamos una gran opción de rescatar el país para siempre. Así que bueno, espero que tengan un feliz año, que este año esté lleno de éxito y bueno, compartan este video si creen que es importante para los acontecimientos que estamos viviendo. Un saludo a Rodri Navarro y Eduardo Vitar. Felicitaciones por ese extraordinario trabajo de ciencia política y de arte de la diplomacia.
el haber logrado que sean los únicos venezolanos representantes de la verdadera oposición en Venezuela allí en la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro es un logro inmenso. Mucha gente desconoce todo el protocolo que implica un invitado en una toma de posesión en Brasil o en cualquier país del mundo. Que estos dos jóvenes, en nombre de Rumbo Libertad y de su proyecto Renacer, hayan estado allí, acreditados, tomándose fotos con los hijos y diputados del presidente Jair Bolsonaro, que hayan estado cerca donde está el presidente Jair Bolsonaro en la toma de posesión, eso es un logro diplomático y político que jamás se había visto en Venezuela en 200 años. Eso es así y no estoy exagerando. Recuerden que en la guerra de independencia se luchó contra españoles que eran honorables, esos enemigos, por decirlo de alguna manera. Eran honorables, entregaban su espada y hablaban de honor y respetaban los pactos de honor. Estos muchachos están enfrentando con narcotraficantes, con terroristas y con politiqueros socialistas como Soy Venezuela, la MUD y el Frente Amplio. Vean la gesta que hicieron. Y a mí no me da pena decirlo, que en 200 años jamás político alguno lo había logrado. Menos nosotros, lo de la generación boba, esa que nos llamó así Juan Nuño, que él también era un bobo, pero no se peló en ese calificativo, en ese adjetivo creo que se dice. Bueno, que pasen muy buenos días. Hasta luego.